Bienvenidos a nuestra inmersión de hoy, donde desenterraremos los misterios de una familia envuelta en sombras, los Bender sospechosos de ser uno de los asesinos en serie más escalofriantes del siglo XIX en Estados Unidos. Escalofriantes, desde luego. Nuestra fuente principal para este viaje al pasado es un artículo de Wikipedia en español que detalla sus crímenes. Lo que realmente intriga de este caso es cómo la esperanza de un nuevo comienzo en la frontera americana Ajá, se mezcla con una brutalidad tan despiadada. exacto. Imaginen el panorama, la guerra civil ha terminado. Así es. Y la gente se dirige al oeste en busca de oportunidades. Kansas, con sus vastas praderas, se convierte en un punto crucial en esta ruta. Y como bien dices, era una época peligrosa. Claro. Los viajeros se enfrentaban a enfermedades, bandidos, Uf, incluso la amenaza constante de conflictos con las tribus nativas americanas. sí, sí. Era un territorio salvaje. En este escenario aparecen los Benders alrededor de 1870. Establecen una posada con una tienda de víveres, un negocio aparentemente común en la ruta. A simple vista, nada fuera de lo normal, ¿verdad? Aparentemente no, pero la información que tenemos de esta familia es contradictoria. John Bender Sr., el patriarca, era descrito como un hombre de pocas palabras y modales bruscos. Elvira Bender, la madre, tenía una reputación, digamos, peculiar entre los vecinos. De hecho, la llamaban la Diabla. Exacto. Parece alguien con quien te gustaría tomar un café, ¿no crees? Ciertamente no. Y luego estaban los hijos John Jr. y Kate. Ajá. El artículo menciona relatos contradictorios sobre su relación, incluso insinuando que podrían haber sido marido y mujer, aunque se presentaban como hermanos. Aquí es donde la historia se vuelve realmente interesante. Kate, en particular, era una figura fascinante. Sin duda. Parece que era la única de la familia que hablaba inglés con fluidez y se decía que era hermosa y carismática. Y supo aprovechar el auge del movimiento espiritista de la época, organizando sesiones de espiritismo y afirmando tener poderes psíquicos. Imagínate ser un viajero cansado en el Kansas de 1870. Ves esta posada acogedora, quizás te cruzas con la mirada de la bella Kate. No tendrías ni idea. De que podrías estar entrando en una trampa mortal. A medida que los Benders establecían un patrón siniestro comenzó a emerger en el condado de Labette, Sí. los viajeros desaparecían. Sin dejar rastro. Exacto. Al principio, la gente atribuía estas desapariciones a los peligros típicos de la frontera, pero a medida que aumentaba el número. Las sospechas comenzaron a crecer. Claro. Y no pasó mucho tiempo antes de que un descubrimiento macabro lo cambiara todo. Y aquí la historia toma un giro oscuro. Ufti. En la propiedad de los Bender, los investigadores encontraron Una escena espeluznante. Madre mía. Múltiples cuerpos enterrados en su terreno, cada uno mostrando un método de asesinato brutal. Dios mío. El artículo describe que las víctimas fueron encontradas con la garganta cortada y la cabeza destrozada. una brutalidad escalofriante. Y no olvidemos que el robo también era un motivo claro, según la fuente. Los Benders no solo mataban, se beneficiaban de ello. Este punto es crucial. Ajá. Sugiere un nivel de premeditación y planificación que distingue este caso de actos de violencia aleatorios. ¿Cómo lo hacían? ¿Cuál era su modus operandi? Según las pruebas y los relatos de los pocos que lograron escapar, se puede reconstruir una imagen aterradora. ¿Vale? Imagina esto, eres invitado a cenar en la posada de los Bender. ¿De acuerdo? ¿Te sientan en el lugar de honor en la mesa? De espaldas a una cortina. Exactamente. El Se cree que detrás de esa cortina se escondía uno o ambos Bender armados con martillos. Ya veo. En algún momento, probablemente durante la cena, Kate daba una señal. La chaifaz. Golpe de martillo en la cabeza. El artículo describe una trampilla debajo de la mesa. No. La víctima caía a través de la abertura al sótano. Donde supuestamente la señora Bender esperaba para rematar a la víctima con un cuchillo. Una imagen horrible, ¿verdad? Sin duda refleja una eficiencia y organización perturbadoras, ¿no crees? Totalmente. Pero hasta los criminales más astutos cometen errores. Y la perdición de los Bender pudo haber sido su elección de víctima. Ah, sí, la desaparición del Dr. William York. Aquí la investigación da un giro significativo. Sin duda, no era un viajero cualquiera. El Dr. York era conocido en la zona y su hermano. El coronel Ed York, Ajá. un personaje influyente senador estatal, de hecho. Y cuando su hermano desapareció, el coronel York no se quedó de brazos cruzados. Lideró personalmente la búsqueda del Dr. York, lo que le llevó directamente a la posada de los Benders. Lo llamativo es que los Bender, al menos al principio, no lo vieron como una amenaza. Afirmaron que el Dr. York había pasado la noche continuado su viaje. Pero el coronel York no estaba convencido. Presentía que algo andaba mal y por suerte confió en sus instintos. Así es.
La fuente menciona rumores no confirmados de que el coronel York incluso encontró pertenencias de su hermano en la posada, lo que le impulsó a pedir ayuda y volver con un grupo de búsqueda. Pero para entonces ya era demasiado tarde. Los Benders habían desaparecido, esfumándose sin dejar rastro. Su huida, por supuesto, solo avivó las sospechas. Y cuando los investigadores registraron la propiedad de los Benders más a fondo, Descubrieron el verdadero horror de sus crímenes. las manchas de sangre en los agujeros de bala, que sugerían que algunas víctimas se habían defendido, y lo más escalofriante, la fosa común, con los restos de al menos 8 víctimas. 8 víctimas confirmadas, y quién sabe cuántas más encontraron su fin a manos de los Bender. Un capítulo realmente oscuro en la historia de la frontera americana. Y lo que hace este caso aún más intrigante es la falta de una respuesta definitiva sobre qué pasó con los Bender después de su escape. Cierto. Es como si se hubieran esfumado de la faz de la tierra. La fuente menciona que se ofreció una recompensa por su captura, pero A pesar de los numerosos supuestos avistamientos y rumores sobre su captura o muerte, nada se pudo probar de manera concluyente. algunos relatos afirman que fueron linchados por una turba, otros que murieron en un tiroteo. Incluso hay historias de que cambiaron sus nombres y vivieron el resto de sus días sin ser detectados. Lo fascinante aquí es cómo el misterio que rodea sus destinos solo se suma a su leyenda. Es como si se hubieran convertido en fantasmas rondando la memoria colectiva del oeste americano. Y esto nos lleva a uno de los aspectos más intrigantes del caso, las teorías y especulaciones que rodean los motivos de los Bender. Más allá del evidente beneficio económico, se ha debatido mucho sobre qué impulsó realmente a esta familia a cometer actos tan atroces. El artículo menciona que algunos creen que podrían haber formado parte de una organización criminal más grande. Sin duda es una posibilidad. El nivel de organización y eficiencia que demostraron en sus crímenes sugiere que podrían haber tenido experiencia o entrenamiento previo. Otros especulan sobre motivos más oscuros, sugiriendo una posible conexión con prácticas ocultas o incluso una fascinación por la violencia en sí misma. Estas teorías se alimentan del interés de Kate Bender por el espiritismo y los rumores sobre su comportamiento extraño y a veces perturbador. Es una idea inquietante, ¿verdad? ¿Estaban motivados únicamente por la codicia o había una fuerza más siniestra en juego? Esto plantea una pregunta importante sobre la naturaleza del mal. ¿Fue simplemente una cuestión de circunstancias y oportunidad o los Benders estaban predispuestos a la violencia? Es una pregunta que ha atormentado a investigadores e historiadores durante más de un siglo. Y con los Benders desaparecidos y gran parte de las pruebas perdidas en el tiempo, es posible que nunca tengamos una respuesta definitiva. Pero eso es también lo que hace que esta historia sea tan cautivadora. Nos obliga a enfrentarnos a lo desconocido, a lidiar con la posibilidad de que algunos misterios nunca se resuelvan por completo. Y sirve como un recordatorio escalofriante de que incluso en los tiempos más esperanzadores, la oscuridad puede acechar en lugares inesperados. En efecto, la historia de los sangrientos Bender es una advertencia sobre los peligros de la confianza ciega y la importancia de la vigilancia, especialmente en una frontera donde la ley y el orden a menudo eran frágiles. Hablando de vigilancia, ¿qué te parece la pieza de evidencia más crucial en este caso? El detalle que realmente cimentó la culpabilidad de los Bender. Para mí es la combinación de los testimonios de los testigos, en particular de aquellos que lograron escapar por poco de las garras de los Bender, y la evidencia física encontrada en la posada. Las manchas de sangre, la trampilla oculta, las pertenencias dispersas de las víctimas, todo pinta un cuadro terriblemente claro. Absolutamente. Y el hecho de que huyeran justo cuando la investigación se intensificaba, Eso dice mucho, ¿no crees? definitivamente los hace parecer culpables. Pero tengo curiosidad, ¿crees que veríamos este caso de manera diferente si hubiera sucedido hoy? Con las técnicas forenses modernas y la cobertura mediática, ¿habrían podido los Bender salirse con la suya durante tanto tiempo? Esa es una pregunta fascinante. Creo que es seguro decir que el panorama de la investigación criminal ha cambiado drásticamente desde la década de 1870. Pruebas de ADN, cámaras de seguridad y la rápida difusión de la información, todas estas son herramientas que habrían dificultado mucho que los Bender operaran sin ser detectados. Sin mencionar las redes sociales. Imagínate la investigación online que ocurriría hoy en día. La gente estaría compartiendo teorías y avistamientos por todo Internet. Sería un juego completamente diferente. Sin duda. Pero incluso con todos nuestros avances modernos, todavía hay un elemento escalofriante en este caso. La brutalidad, la astucia, el misterio de su escape, estos son aspectos que trascienden el tiempo y continúan cautivando nuestra imaginación. Totalmente de acuerdo. Y es una historia que nos recuerda el lado oscuro de la naturaleza humana, la capacidad para la violencia que existe incluso en las personas aparentemente más comunes. Y quizás esa sea la lección más perdurable de los sangrientos Bender. Un recordatorio de que el mal puede tener muchas caras y que la vigilancia y una dosis saludable de escepticismo son siempre necesarias sin importar dónde te encuentres o en qué época vivas. Bien dicho.
Y con esa nota escalofriante, creo que hemos llegado al final de nuestra inmersión en el mundo del Bender. Sí, un viaje a un capítulo oscuro e inquietante de la historia americana, ¿verdad? Sin duda. Y ahora que llegamos al final de nuestra inmersión, no puedo evitar pensar en las víctimas. Eran personas reales, con familias y vidas truncadas brutalmente. Sus historias, aunque a menudo eclipsadas por la macabra leyenda de los propios Bender, son cruciales de recordar. Sí, Nos recuerdan el coste humano de tal violencia. totalmente. Y aunque puede que nunca sepamos el número exacto de víctimas, su memoria debería servirnos como recordatorio de la oscuridad que a veces puede acechar bajo la superficie de vidas aparentemente normales. También es un recordatorio de la importancia de la comunidad y de cuidarnos los unos a los otros, especialmente en tiempos de incertidumbre y peligro. Muy cierto. Ahora, antes de terminar, tengo que preguntarte, ¿qué pregunta persistente te queda sobre los Bender? Para mí es la cuestión de sus orígenes. La fuente apunta a relatos contradictorios sobre su pasado, sus verdaderas identidades Ajá. e incluso sus relaciones entre sí. Desentrañar esos misterios podría ofrecernos una comprensión más profunda de sus motivaciones. Esa es una buena pregunta. Es como un rompecabezas con piezas faltantes. Y eso es lo que me parece tan fascinante de la historia, especialmente cuando se trata de casos como ese. Podemos reconstruir los hechos, analizar las pruebas, pero siempre hay un elemento de lo desconocido, misterio que nos mantiene buscando respuestas. Precisamente. Y en el caso de los Benders, ese misterio perdurable es quizás su legado más escalofriante. Bien dicho. Y para nuestros oyentes que estén tan cautivados por esta historia como de nosotros, les recomiendo profundizar en el material de la fuente. Siempre hay más que aprender y descubrir. En efecto, el pasado puede estar envuelto en misterio, pero es a través de la exploración y el pensamiento crítico que podemos sacarlo a la luz, aprender de él y tal vez incluso encontrar una medida de justicia para aquellos cuyas historias han sido silenciadas. Y con esto creo que es hora de concluir esta escalofriante inmersión. Gracias por acompañarnos en este viaje al pasado para descubrir la historia de los sangrientos Bender. Hasta la próxima, sigan explorando, sigan cuestionando y recuerden a veces las historias más